Hola mis queridos amigos y queridos hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por estar conmigo en este nuevo video. En este video miraremos a través de los epístolas de Pablo acerca de los mandamientos de Dios. Muchos de nuestros hermanos evangélicos enseñan que los mandamientos fueron abolidos, fueron clavados, otros dicen que fueron cambiados por Cristo Jesús. Dicen que los mandamientos fueron el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto la gracia es lo que reemplazó a la ley de Dios. ¿Qué es lo que enseñaron Jesús y sus discípulos? Pero en este específico estudio miraremos qué es lo que Pablo enseña, porque en la mayoría de los textos que utilizan nuestros hermanos para decir que los mandamientos fueron abolidos, que los mandamientos fueron clavados en la cruz del Calvario, prácticamente se encuentran en las epístolas de Pablo. Así es que te invito para que me acompañes a recorrer las epístolas de Pablo para ver qué es lo que Pablo enseña acerca de la ley. Pero antes de eso voy a tener una pequeña palabra de oración para que el Señor nos ilumine. Querido Señor, te rogamos en esta hora que tu gracia y tu amor, tu bendición esté con nosotros. Bendícenos en esta hora, te lo ruego y te lo suplico en Cristo Jesús. Acompáñanos, que tu Espíritu Santo sea el que nos guía. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pablo fue el último discípulo que fue escogido por Dios. Aunque Pablo no fue seguidor de Jesús, él no estuvo en su ministerio durante los 3 años y medio que Cristo Jesús pasó en esta tierra. Sin embargo, hermano querido, Pablo fue escogido por Dios y le podemos creer porque dice Pablo claramente que Dios le enseñó el Evangelio. Eso lo dice claramente él mismo en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de los hombres, hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Escucha lo que Pablo está diciendo. Por eso es que nosotros le podemos creer. Porque el evangelio que Pablo enseña no fue dado por ningún hombre. Ni los apóstoles no vinieron a enseñarle a Pablo y después Pablo empezó a enseñar a los discípulos. No, dice que fue una revelación de Cristo Jesús directamente hacia él. Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 23 también lo confirma, porque yo recibí del Señor, escucha, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y sigue diciendo, pero dice que Pablo recibió el Evangelio de parte de Dios. Es por eso que nosotros le podemos creer lo que Pablo enseña respecto a lo que es la ley de Dios o los mandamientos de Dios en la palabra o en las epístolas de Pablo. Pero escucha, hermanos, lo que Pablo habla a favor. Pedro hace una advertencia respecto a las cartas de Pablo. Y son versículos que hemos leído de sus cartas. Y por eso es que nosotros debemos poner atención a la advertencia que Pedro hace, porque es muy importante lo que dice. Mira, en segunda de Pedro 3:15 y 16, consideren que la paciencia de nuestro Señor es para con nosotros salvación. En este sentido, les ha escrito también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le ha concedido. Lo repite en todas las cartas en que trata estos temas,
y en las que hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes y poco formados en la fe interpretan torcidamente. Escucha, porque esta advertencia es clara y es muy importante que le pongamos atención, porque Pedro nos está hablando a los discípulos de Jesús que en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender. Por eso, cuando hablamos de un tema y que Pablo está hablando, tenemos que entrar a fondo para ver exactamente lo que Pablo está tratando de enseñar. Porque si solamente nos basamos en un solo versículo, tenemos la posibilidad de ¿qué? De torcer la palabra de Dios. Porque mira lo que dice, que muchos la interpretan torcidamente, tuercen las escrituras, porque son difíciles de entender. Y estas personas que no entienden completamente los temas de los cuales está hablando Pablo, ignoran y tuercen las cartas de Pablo, y no solamente las cartas de Pablo, sino que dice que los otros pasajes de las escrituras, buscándose con ellos su propia ruina, lo que lleva a la destrucción. Hermano, por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos respecto a las cartas de Pablo. Cuando estudiamos un tema que habla Pablo, tenemos que entenderlo claramente. Tenemos que estudiar todas las epístolas para entender a lo que se está refiriendo Pablo. Dice, el primero que nosotros vemos es en Romanos capítulo 2 y versículo 3. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero escucha en Romanos capítulo 2 y versículo 13, dice que porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si Pablo creía que ya no deberíamos de guardar los mandamientos de la ley, ¿por qué dice que los que van a ser justificados ante Dios son los que van a hacer las obras de la ley? ¿Se está contradiciendo Pablo o nosotros no hemos comprendido exactamente lo que Pablo está diciendo? ¿O nosotros estamos torciendo las palabras de Pablo? ¿O estamos haciendo decirle a Pablo algo que Pablo no estaba diciendo? Muchos de los maestros, hermanos, que enseñan esta enseñanza, este concepto de que los mandamientos de Dios fueron abolidos, que fueron clavados, hermanos, están torciendo la palabra de Dios y no han entendido plenamente el concepto claro que Pablo estaba diciendo, porque no se está contradiciendo, sino simplemente tenemos que aprender a entender lo que realmente Pablo estaba diciendo. Mira lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo 19. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Pablo está diciendo que la circuncisión no vale o la incircuncisión tampoco vale para nada. De nada sirve que estés circuncidado o no estés circuncidado. Pero lo que verdaderamente vale, dice Pablo en Corintios 7:19, es que guardemos ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Cómo es posible que en una parte diga que no debemos de guardarlo y en otra parte que sí? Debemos entenderlo claramente. Romanos capítulo 2, versículo 25 y versículo 27. Dice así, pues en verdad la circuncisión, aprovecha si guardáis la ley.
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenido su circuncisión como incircuncisión. Escucha lo que está tratando lo que nos está diciendo Pablo claramente. Dice que la circuncisión vale, se aprovecha si guardan la ley. Pero si no guardan la ley, de nada sirve que sean circuncidados. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, dice que no será tenido su circuncisión como circuncisión, que prácticamente no va a valer que no esté circuncidado, porque él está guardando las ordenanzas de la ley. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. La ley era solamente para los judíos y no para los gentiles, pero como Pablo les estaba diciendo a los gentiles que si ellos guardan la ley y las ordenanzas de la ley perfectamente, entonces van a condenar a aquellos que son circuncidados y que violan la ley. Tenemos algo bien claro, hermanos. Pablo no estaba diciendo que no debería guardarse la ley, porque claramente les está diciendo a los gentiles que si guardan la ley, van a ser aquellas personas que van a condenar a aquellos que tenían la ley, que eran circuncidados, pero que violaron la ley. Romanos 3:31 y 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Escucha lo que dice Pablo. Porque Dios es uno y justificará por la fe a los que tienen circuncisión y a los que no tienen circuncisión. Van a ser justificados no por las obras, sino por la fe. Pero escucha lo que dice Pablo, hace una pregunta. Por la fe, entonces, ¿vamos a invalidar, vamos a quitar, vamos a abolir la ley? Y él mismo da la respuesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En el estudio que veremos acerca de la ley y la gracia, veremos claramente esto, hermano. Pero sigamos explorando en las cartas de Pablo lo que él está hablando respecto a lo que es la ley de Dios. Porque mira lo que dice en Romanos capítulo 6 y versículo 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que dicen nuestros hermanos. Ahora no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Y como estamos bajo la gracia, no necesitamos guardar la ley. Pero escucha lo que sigue diciendo Pablo en este versículo. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él contesta, en ninguna manera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Escucha, hermano, ¿qué es pecado? Pablo les está diciendo, ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice, en ninguna manera. Entonces la pregunta es, ¿qué es pecado? Y la palabra de Dios lo dice claramente. Él nos da la definición de lo que es pecado. En Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4 dice, todo el que comete pecado
desobedece la ley. De hecho, el pecado es desobediencia de la ley. Escucha, esta es la definición de pecado, porque Pablo allá en Romanos dice que nosotros vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice, en ninguna manera. Entonces el pecado, la definición de pecado es la transgresión, la desobediencia de la ley. Entonces, vamos a violar la ley, es lo que está diciendo Pablo en este versículo, porque vamos a violar la ley porque estamos bajo la gracia. Y dice, no, en ninguna manera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos armonizar todos estos versículos que dicen que no debemos de guardar la ley y estos versículos que dicen que sí debemos de obedecer y guardar la ley? Hermano, como él lo podía entender, porque él comprendía y entendía claramente que el propósito de la ley tenía un objetivo. Era enseñarnos a nosotros lo que es el pecado. Mira lo que él dice en Primera de Tito 1:8. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Escucha, la ley es buena si nosotros sabemos que usarla legítimamente. Pablo mismo está diciendo, tenemos que aprender a utilizar, a saber cuál es el propósito y el objetivo de la ley para nosotros poder entenderla. ¿Y cuál es el propósito? Escucha lo que él te dice, es lo que él dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hace la pregunta Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Qué pues diré pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo, bueno, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Escucha, porque Pablo está diciendo que el propósito de la ley es enseñarnos y mostrarnos lo que es pecado. Porque él dice, yo no hubiera conocido que es pecado codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. Por lo tanto, hermano, la ley, el propósito por la cual Dios nos dio la ley de Dios, es para que nos mostrara el pecado. La ley no tiene ningún mérito para darnos la salvación o para darnos perdón de pecados. Porque la ley fue dada con el propósito de mostrar simplemente el pecado. Decirte que es pecado y que no es pecado. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros descubrimos que nosotros hay pecado, la ley nos conduce a Cristo. Romanos capítulo 10 y versículo 4 dice así, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley que es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Muchos de nuestros hermanos toman este versículo para decir de que el fin de la ley, o sea que ya no tenemos que seguir obedeciéndola, es Cristo, porque Cristo ¿qué? Ya la cumplió. No, hermano, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Lo que quiere decir es que la ley nos lleva hasta Cristo, porque allí termina el pecado.
Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. Escucha, hermanos, la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, el que nos llevó a Cristo. Así es que cuando nosotros descubrimos a través de la ley que hay pecado en nosotros, nosotros vamos, esa ley nos conduce a Cristo, porque la ley es como un espejo. Cuando nosotros nos levantamos y nos empezamos a ver que estamos sucios de nuestra cara, no tomamos el espejo y nos limpiamos con el espejo nuestro rostro, sino que tomamos agua. ¿Para qué? Para limpiarnos nuestra cara. Así es exactamente la ley. La ley es un espejo que nos muestra el pecado, pero nos conduce ¿a dónde? A Cristo. Porque Cristo es el que nos limpia de nuestros pecados. La ley nos dice, estás sucio de pecado, ve con Cristo para que Cristo te limpie de tu pecado. Nosotros no vemos la ley como si la ley nos justificara o nos librara de nuestros pecados. Porque si nosotros lo estamos viendo así, estamos siendo lo mismo que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo que estaba haciendo es que guardaba la ley. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Pero Pablo les está haciendo claro a los gentiles que la ley, el propósito de la ley no era la salvación, sino era demostrar el pecado. Mira lo que ellos esperaban. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. La ley no justifica a nadie. ¿Ok? La ley no, por medio de la ley no alcanzamos el perdón de nuestras faltas. No hay justificación ante Dios por nuestros pecados. La ley no nos justifica en nada. Hermano, por eso es que la ley no tiene ese propósito. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí es donde vemos el verdadero sentido de estas palabras de Pablo, que todo aquel que depende, escucha, depende de las obras de la ley para ser ¿qué? Justificado, dice que está bajo maldición. O sea que nosotros no buscamos a través de la obediencia alcanzar la justificación de nuestros pecados, porque no es el propósito. Simplemente es demostrarnos el pecado. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. La fe es la única, hermanos, que nos va a llevar a Cristo para ser justificados por Él. La fe es la que nos va a hacer creer de que Cristo murió por nuestras faltas y nuestros pecados. Pero, hermanos, Él es el que nos va a justificar ante Dios, no la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3 y versículo 21 dice, luego la ley es contraria a sus promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Escucha. La ley no puede vivificar, la ley no puede dar vida. La ley simplemente sirve para demostrar lo que es pecado. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligastes
los que por la ley os justificáis. Escucha, los que por la ley os justificáis. Buscaban por medio de las obras de la ley, ¿qué? Ser justificados, ¿por qué? Por de sus pecados. Y hermanos, esto es antibíblico. Esto es en contra de lo que Jesús enseñó, de lo que Pablo está enseñando. Y nosotros, los que guardamos los mandamientos de Dios, no lo hacemos para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Lo hacemos, hermano querido, por una cosa, porque nosotros amamos a Dios. Por eso, cuando nosotros guardamos los mandamientos, no es para alcanzar la salvación o alcanzar perdón por nuestros pecados. No, la ley la obedecemos porque reconocemos que Cristo Jesús nos justificó de nuestros pecados y de nuestras faltas. Y porque nosotros le aceptamos como nuestro Salvador y le amamos, por eso le obedecemos. Cristo mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. El fruto del amor es la obediencia. Hermano querido, esto es lo que realmente Dios quería, que entendiera a su pueblo, que le amaran. Por eso nosotros vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia, escucha lo que dice el versículo 6, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Desde el Antiguo Testamento, Dios les estaba diciendo que los mandamientos de Dios eran obedecidos no para alcanzar la salvación, sino para ¿qué? Por amor a Dios. Este es el verdadero concepto que realmente Pablo les estaba diciendo a sus discípulos. No es que no deberían de guardar la ley de Dios, sino que la ley de Dios tenía un solo propósito, y el propósito era demostrar el pecado. Que la ley no justificaba a nadie, que la ley era simplemente un recurso que Dios había dejado para que el pueblo de Dios obedeciera por amor a Él. Hermano, por eso es que nosotros guardamos los mandamientos de Dios, incluido el sábado. ¿Por qué? Porque nosotros le amamos a Dios. Dios nos ama y por eso realmente Él nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia es el fruto del amor. Cuando nosotros amamos, obedecemos. Pero cuando nosotros no amamos, no queremos obedecer. Este es el verdadero concepto. Esto es lo que realmente Pablo está enseñando. Muchos enseñan lo contrario. Tú, ¿a quién les vas a creer? Aquellas personas que simplemente toman un versículo y dicen, esto es lo que Dios quiere. O realmente vas a estudiar profundamente las epístolas de Pablo y realmente te darás cuenta de que realmente lo que estaba enseñando Pablo es que la ley de Dios tenía el propósito de enseñar el pecado, que no justificaba a nadie, y que la ley de Dios se guardaba por amor a Dios. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.